Pues un gran abrazo para todos ustedes. Una pregunta que nos hacen a través de los correos electrónicos, la página web, el internet, es ¿qué se maneja en el seminario Así se habla en público? Presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto. Se maneja todo. La preparación del mensaje, porque no hay que memorizar. Cuando usted vaya a hablar en público, no debe tener claras las palabras que va a decir, debe tener claras las ideas. Nosotros le decimos qué, pero le enseñamos cómo hay que hacerlo. El contacto visual, cuáles son los 4 efectos de contacto visual más frecuentes. El manejo de la voz, cuáles son los 4 efectos más frecuentes también en el manejo de la voz. ¿Qué hacer con las manos? ¿Cómo me debo parar? ¿Me debo quedar quieto o debo caminar? ¿Qué deben hacer las personas que se ponen coloradas, las personas que sudan? ¿Cómo se inicia una conferencia frente a un auditorio? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué es un esquema de pirámide invertida? ¿Cómo se concluyen las conferencias? ¿Cómo llevar al auditorio a que al final de su conferencia formule preguntas? ¿Cómo obligarlos a que hagan las preguntas? ¿Qué hacer cuando le formulan una pregunta y usted no sabe la respuesta? ¿Qué hacer cuando en cambio de pregunta hay una agresión? ¿Cómo se manejan ayudas audiovisuales? Pero además de la parte teórica, que es muy importante, pero que está en los libros hace cientos de años, viene la parte práctica. Nuestro seminario taller, el cual realizo hace unos 25 años y he capacitado 37,000 personas, es práctico en un 80%. Aprender a hablar en público únicamente leyendo libros, o aprender a hablar en público viendo videos, o siendo preparado a través de internet, es como aprender a nadar por correspondencia. Usted tiene que estar en vivo y en directo. ¿Cómo hacemos para detectarle las muletillas si no lo escuchamos, si no lo oímos hablar? Entonces, estos seminarios tienen que ser presenciales. Eso es lo ideal, eso es lo adecuado. Reitero, tratar de aprender a hablar en público únicamente leyendo libros o tomando cursos por internet es como aprender a nadar por correspondencia. Nosotros le enseñaremos qué es lo que hay que hacer, pero en vivo y en directo. Lo filmamos, le detectamos los defectos, se los corregimos y lo ponemos a practicar. Nuestros grupos en seminarios talleres son grupos que nos permiten formular las correcciones y coger a algunas personas, filmarlas y proyectarlas y convertirlas en el ejemplo de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Entonces todo eso se incluye en este seminario taller. Reitero, llevo muchos años haciéndolo en Colombia y en muchos otros países. Y tengo 2 libros sobre el particular. Uno apareció hace 19 años y se llama Así se habla en público. Es un libro de 413 páginas. Y acaba de ser lanzado en Colombia en papel, pero en el mundo digitalmente, otro de mis libros que se llama Hablar bien en público. Sí se puede, pero todo lo que está en mis libros es lo que le quiero enseñar. Pero además, usted tiene que practicar. Esté en vivo y en directo con nosotros en nuestro seminario taller. En esta página encuentra todos los detalles. Entre en contacto con nosotros. Hay personas que me dicen en los seminarios talleres, por no hablar en público, tantas oportunidades que se han perdido. Y yo les digo, tranquilo que una oportunidad nunca se pierde, siempre la coge otro. No deje pasar más oportunidades por no hablar adecuadamente en libros, por no hablar adecuadamente con libros o sobre libros, o hablar adecuadamente frente a los auditorios, frente al público. Esta es una charla completamente improvisada que hacemos y así manejamos los seminarios porque tenemos un dominio completo sobre este particular. Entonces veremos preparación de mensaje, contacto visual, manejo de la voz, expresión corporal, PDC, cómo inicio, cómo desarrollo, cuánto debe durar una conferencia, cómo la debo concluir, cómo verificar, por ejemplo, que las personas captaron perfectamente su mensaje. Porque comunicar no es hablar, comunicar es hacerse entender. El mensaje no es lo que usted diga, sino lo que el otro entienda. Y muchas veces usted dice una cosa y los demás entienden otra. Todas las personas
Todos los profesionales necesitan este seminario. No hay nadie que por lo menos una vez en la vida no tenga que hablar en público. En mi seminario sobre otros temas, servicio al cliente, ventas, atención telefónica, actitud laboral positiva, digo que hablar en público no se puede aprender por ensayo y por error. Usted se tiene que preparar y después poner en práctica lo que aprenda. Y le digo a los empresarios, capaciten a los subalternos, capaciten a los empleados. Delegar sin capacitar es claudicar. Peter Drucker dice que quien dice que la capacitación es costosa es porque no le ha hecho el cálculo a la ignorancia. La capacitación se paga una vez, la ignorancia se paga el resto de la vida. Lo esperamos entonces en nuestro seminario para enseñarle a hablar bien en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto. Los va a preparar Germán Díaz Sosa. Un gran abrazo y que estén muy bien. Allá nos vemos.